Hola, ¿cómo estás? Te voy a contar una historia. Es la historia de mi vida. Es la historia de lo que hace muchos años yo viví en la tierra, pero que ahora, desde donde estoy, también te invito a que compartas conmigo. Me llamo José, José de Calasán, y te cuento que nací hace muchos años, en 1557, en un pequeño pueblito del Reino de Aragón en España. Ese pueblito se llama Peralta de la Sal. Qué pueblito tan bonito, muy chiquitito, pero muy bonito. Te cuento que mi papá se llamaba Pedro y mi mamá se llamaba María. Pedro, mi papá, era alcalde del pequeño pueblito de Peralta de la Sal. Y mi mamá se dedicaba a cuidar de mí y de mis hermanos para que fuéramos una bonita familia. Crecí muy feliz con ellos. Fui muy feliz con mi papá, con mi mamá y con mis hermanos. Pero te cuento que desde muy chiquitito sentí que Dios me llamaba. Yo sentí que Dios quería que fuera sacerdote y que me entregara a los demás. Quería que fuera párroco en un primer momento, y ese lo tenía siempre en lo más profundo de mi corazón. A veces mis compañeros se burlaban porque yo era muy piadoso y me dedicaba a rezar mucho, pero eso a mí no me importaba. Yo sentía que Dios quería que fuera sacerdote, y un buen sacerdote. Te voy a contar una anécdota que me ocurrió cuando era muy chiquitito. Imagínate que en mi pueblo hay un montón de árboles. Bueno, pues yo en uno de esos sentí que estaba el demonio. Y como el demonio es enemigo de Dios, cogí un puñalito, me subí al arbolito y quise matar al demonio. Pero no era el demonio el que estaba por allá. Era un pequeño pajarito que me estaba asustando. Y claro, como me asustó, la rama en donde estaba subido se rompió y me caí. Pero eso no me quitó la vocación, todo lo contrario. Quería ser sacerdote, quería entregarme a los demás. Te cuento que fui un buen estudiante. Estudié en la escuela de mi pueblo y luego en las escuelas de los pueblos vecinos. A los 16 años tuve una gran tristeza porque se murió mi mamá y se murió también mi hermano mayor. Por eso mi papá quería que yo me casara y que fuera militar y que perpetuara el apellido Calasán. Pero evidentemente yo quería otra cosa. Yo quería entregarme a los demás. Aunque confiaba en Dios, también sentía la idea de que mi papi quería que yo fuera militar y que formara una familia. Pero bueno, yo puse mi vida en las manos del Señor y le dije: Señor, tú eres todo para mí. Tú me tienes que indicar qué es lo que debo hacer, si formar una familia o si ser sacerdote. Evidentemente te cuento que caí muy enfermo y le dije a mi papá que si me curaba, yo quería ser sacerdote, que me permitiera ser sacerdote. Las manos de Dios estuvieron siempre conmigo y me curé, y por eso mi papá me dejó ser sacerdote. Te cuento que me ordené sacerdote el 17 de diciembre de 1583. Y nada más ordenarme me mandaron a pequeños pueblos del Pirineo, allá en España, intentando llevar la palabra de Dios a todas esas personas que a lo mejor estaban un poquito alejadas de Él. Como te cuento que en muchos momentos me tocó intervenir en problemas familiares, porque siempre hay problemas, desgraciadamente, en las familias. Pero cuando las familias ponen sus vidas en las manos del Señor, es mucho más importante y se pueden arreglar todas las soluciones. Te cuento que en 1592, después de acabar todos mis estudios, me propusieron ir a Roma a buscar un cargo eclesiástico. Yo quería ser alguien importante dentro de la iglesia y eso se conseguía en Roma. Por tal motivo cogí un barco y navegué hasta Roma. Y allí estuve buscando a ver la manera cómo encontraba esos cargos importantes dentro de la iglesia. Pero fíjate lo que son las cosas de Dios. Un día, atravesando una calle en Roma, vi a unos niños que estaban peleando, unos niños que no tenían escuela, unos niños que no tenían a nadie y se estaban dando en la jeta, como diríamos hoy. ¿Y saben qué pasó? Yo sentí la llamada de Dios, sentí que Dios me decía: José, no hay puestos importantes que buscar dentro de la iglesia. Tu vocación como sacerdote es ayudar a estos niños que están sueltos en las calles, que están abandonados, que no tienen educación, que no tienen escuela. Evidentemente ahí sentí cuál fue el verdadero motivo por el cual yo dejé mi patria, mis papás,
mi familia, por el motivo por el cual fui a Roma, a un país extraño, no era buscar un puesto en la iglesia, era encontrar a Dios en los niños, en las niñas, en los pobres, en los huérfanos, en los que no tenían educación. Lógicamente me puse manos a la obra y lo que hice en primer lugar fue buscar en alguna cofradía, de las que había muchas en Roma, para ver cuáles de ellas me podían ayudar a dar educación a los niños pobres que estaban abandonados. Pero ninguna quería hacer eso. Eso de educar a veces es un poquito complicado, y más a los pobres. También busqué ayuda en las distintas congregaciones religiosas. Toqué a la puerta de los jesuitas, de los dominicos, de los franciscanos, pero tampoco ellos se dedicaban en exclusiva a educar. Te cuento que encontré a un curita en el barrio del Trastevere que tenía una parroquia y le prometí y le dije al padre Brandani, que así se llamaba: Padre, ¿por qué no abrimos una pequeña escuelita para los niños pobres de Roma y les damos educación? El padre Brandani en la iglesia del Trastevere me abrió la puerta de su iglesia, de su parroquia, y allá fundamos la primera escuela popular y cristiana gratuita del mundo. Después, como lógicamente cuando las cosas se hacen bien, el número de niños fue creciendo, lógicamente ya fui buscando otros nuevos sitios, porque los niños crecían y había que encontrar unos sitios mayores. Esto no fue todo de color de rosa. Tuve a veces también dificultades. Imagínate que en una de las pequeñas escuelas que fundé, un día quise colocar una campana y subí por una escala y entonces la escalera se rompió y me caí. Y desde entonces tuve que soportar una pequeña cojera que ya no me abandonó en todos mis días, pero no me importó. Yo quería servir al Señor haciendo bien a los niños, y eso es lo que movía mi existencia. También conseguí un montón de amigos que también dedicaron su vida como yo a servir a los niños y a los hombres. Y entonces fundamos lo que hoy se llaman las escuelas pías, en un primer momento como escuela para los niños y niñas pobres de Roma, pero después como congregación religiosa que únicamente se dedican a educar a los niños, solamente a educar a los niños. Y entonces, desde entonces también nos llaman escolapios, porque somos religiosos de las escuelas pías. También tuve que tener problemas con algunos de mis hermanos, incluso en algún momento con alguna de las autoridades de Roma, pero el Señor y la Santísima Virgen estaban conmigo. Y aunque cuando mis días se iban acabando, yo sentía que la obra pues no tenía la fuerza que tenía que tener, no me importó. Yo sabía que Dios estaba conmigo. Y cuando en 1648, el 25 de agosto, me encontré cara a cara con mi Dios, en el momento de mi muerte, sabía perfectamente que aunque a los hombres en algún momento le ponían zancadillas a uno, Dios estaba conmigo y la Santísima Virgen. ¿Sabes que desde mi muerte hasta el día de hoy ha habido un montón de hombres y mujeres que sienten el carisma escolapio? Somos muchos religiosos, pero también muchos maestros y maestras que creen en la obra que comenzamos en Roma, que creen en la obra de Calasanz y que creen en la obra de los escolapios. Por eso hoy estamos aquí contigo, en este hermoso colegio del Set Calasanz, dedicando la vida, dándoles educación de calidad, educando en piedad y letras, es decir, en tener una buena educación a nivel intelectual, pero también intentando llevarles a mi Dios. Eso es lo que hace 400 años sentí que Dios me llamaba, y eso es lo que hoy se hace presente en cada uno de nosotros, en ti, niño o niña de este hermoso colegio, en ti, maestro y maestra Calasancio, en ti, religioso y sacerdote escolapio, en ti, en todas las personas que creen en mí. Te he contado esto no para aburrirte, todo lo contrario, sino para decirte que te sigo queriendo mucho, que dediqué mi vida por ti, porque ahí sentí que Dios me llamaba, y que también lo sigo dedicando y creyendo en ti, porque te quiero y te amo mucho. Te pido una cosita, que seas feliz en la escuela de Calasanz, que seas feliz recibiendo educación de calidad, que seas feliz también dejándote acompañar por mi Dios, y que sobre todo esa felicidad que sientes en el colegio la lleves en tu casa, en tu familia, a tus amigos del barrio, a tus amigos también de la cuadra, porque lo que Dios quiere es que seamos felices. Te quiero mucho, te amo mucho,
soy José de Calasán. Mi obra hoy también sigue presente. Cuídate mucho.